Vamos a abrir el ArcGIS 10.8. Cuando abrimos el programa nos aparece esta ventana donde nos permite abrir unos archivos recientes que hemos creado. En este caso yo tengo este archivo que había creado anteriormente, pero en este caso le voy a dar en cancelar y nos quedamos con la pantalla de fondo. Ahora aquí tenemos una capa. Esta capa nosotros debemos de establecer el sistema de coordenadas que le corresponde. Le damos entonces clic derecho y nos vamos aquí a las propiedades. Aquí hay una opción que dice sistema de coordenadas, que podría que a ustedes les salga por otro lado, por ejemplo aquí en general. Entonces se van aquí donde dice sistema de coordenadas y en este caso yo tengo mis favoritos, pues la zona 17-18 sur del WGS 84, ¿no? Pero de repente ustedes no lo tengan, entonces vamos en este caso a removerlo. Ya de repente lo tengan así, entonces se van a ir aquí donde dice los sistemas proyectados, le dan clic en el más y luego se van aquí en UTM, clic en el más, se van al final clic aquí en WGS 1984 y en mi caso estoy en el hemisferio sur, le doy clic ahí y busco, ya que estoy en la zona de 17 y le doy clic nada más y luego le doy en aplicar. Pero antes de darle aquí a aplicar, ustedes cuando le hayan seleccionado, le dan clic aquí, miren, donde dice añadir hacia favoritos. Le dan clic y justamente se ha ido hacia favoritos. Le dan en aplicar y aceptar. Miren que si nos vamos a propiedades, aquí me dice que ya se ha asignado este sistema de coordenadas. Además lo encuentro en favoritos y ya no tengo que desplegar todo eso para ir hacia esa zona. Ustedes pueden agregar varios sistemas de coordenadas aquí de tal forma de que se ahorren el tiempo de estar buscándolo en las demás carpetas. Ahora, un dato más, ustedes se van a ir aquí a la pestaña en general y aquí lo tienen que colocar en metros, porque puede que ustedes lo tengan, por ejemplo, en esta opción y miren, aquí le está saliendo esta opción de aquí abajo, grados, minutos y segundos, pero para que lo vean en metros, simplemente aquí en la pestaña general van a colocarle aquí en metros. De esta forma ya pueden ver las coordenadas UTM aquí.